Hola, ¿qué tal? Pues continuando con nuestro curso de análisis estructural, en esta ocasión veremos cómo se soluciona una viga continua o hiperestática utilizando el método de flexibilidades. Para ello, vamos a utilizar la viga que ven en la imagen, que tiene tres claros, en donde los apoyos A y D son apoyos simples externos y los apoyos B y C son apoyos simples internos. Esta estructura está sujeta a una carga uniformemente distribuida en los claros BC y CD y tiene un valor de 50 kN por metro verticales hacia abajo. La longitud total de la viga es de 10 metros y el claro de A a B es de 3, el central BC de 4 y el de la derecha de C a D es de 3. En este caso, el módulo de elasticidad vamos a manejarlo como 2.1 por 10 a la 8 kilonewtons por metro cuadrado y el momento de inercia de 18.263.5. Recordarán que el primer paso que debemos de tomar en el método de las flexibilidades es determinar el grado de hiperestaticidad de la estructura. Como ven ustedes, en esta estructura no está actuando ninguna fuerza horizontal, por lo tanto todos los apoyos únicamente tienen fuerzas verticales y me quedan dos ecuaciones de equilibrio estático en el plano, suma de fuerzas en Y y suma de momentos igual con cero. De las cuatro incógnitas comparadas con mis dos ecuaciones hay una diferencia de dos incógnitas, por lo tanto la estructura es hiperestática de grado 2. Cuando ya hemos definido el grado de hiperestaticidad de la estructura, el siguiente paso es construir una nueva estructura que se llama estructura isostática fundamental. Y para ello debemos de elegir qué apoyos o qué incógnitas o qué redundantes voy a quitarle al problema. También lo podemos ver desde el otro punto de vista, qué grados de libertad puedo liberar, puesto que la estructura que ven aquí, los grados de libertad vertical de los cuatro nodos están restringidos. Entonces puedo liberar 2 grados de libertad o quitar dos apoyos. Tenemos diversas opciones, solamente voy a mencionar algunas. Por ejemplo, puedo quitar los nodos C y D y de esa manera quedarme con una estructura isostática fundamental. Otra combinación posible puede ser quitando los nodos A y B y quedarme con el C y D, o quitar, por ejemplo, los nodos B y D y quedarme con los nodos A y C. Sin embargo, esta elección debe de estar fundamentada en que la viga isostática fundamental con la que vamos a trabajar y en la cual vamos a calcular las incompatibilidades geométricas, es decir, desplazamientos, sea una viga cuya solución relativamente sea fácil para determinar estos desplazamientos. Entonces, en vista de lo dicho, la opción más simple es quitar los apoyos internos B y C y quedarme con una viga simple, nada más con los apoyos A y D. Entonces hacemos eso y mi estructura isostática fundamental quedará como se ve aquí. En esta estructura isostática fundamental, cuando se aplica la carga de 50 kilonewtons, en los nodos B y C, que originalmente no deben de tener desplazamientos verticales, aparecerán estos desplazamientos delta prima B y delta prima C, que se llaman incompatibilidades geométricas. Recuerden que este nombre proviene del hecho de que en los puntos B y C originalmente no había desplazamientos, entonces los desplazamientos que se ven aquí son incompatibles con la viga original. Además, se está alterando la geometría de la curva deformada. El método de flexibilidades, básicamente de lo que se trata, es de determinar de qué tamaño tienen que ser las fuerzas aplicadas en los nodos B y C para que estas incompatibilidades geométricas obtengan o tengan nuevamente el valor inicial, que en este caso es de 0. Entonces, como necesitamos determinar estos desplazamientos, pues lo primero que debemos hacer es calcular las reacciones en esta estructura isostática fundamental. Por ejemplo, aplicamos suma de momentos en A igual con 0 y encontraremos que la reacción en el nodo B es de 227.5 kilonewtons hacia arriba. Después, con una suma de fuerzas en Y, encontraremos cuánto vale la reacción vertical en el nodo A, que para este caso es de 122.5 kilonewtons.
Una vez que ya tenemos las reacciones, el siguiente paso, pues sería pasar a mi modelo de estructura con la cual voy a calcular los desplazamientos. Recuerden que tengo, aquí en el curso hemos visto 5 métodos para calcular desplazamientos: doble integración, viga conjugada, área momento, carga virtual unitaria y Castigliano. Sin embargo, de todos estos, el más simple tal vez que se pueda utilizar para este caso en particular es el de viga conjugada. Nada más que hay que hacer la observación que debido a que sobre la estructura isostática fundamental está trabajando o actuando una carga uniformemente distribuida, el diagrama de momentos, que después se va a convertir en carga elástica cuando lo dividamos entre el valor de EI, es una parábola. Entonces, viendo o anticipándome a estos problemas que voy a encontrar un poco más adelante, voy a determinar las ecuaciones de momento para tener así las expresiones algebraicas y utilizar integración para los cálculos posteriores. Entonces, si quiero determinar las ecuaciones de momento friccionante en esta viga, observamos que para cubrir la totalidad de la misma, con dos secciones me basta. Una primera sección entre el punto A y donde inicia la carga uniformemente distribuida, y otro donde inicia la carga uniformemente distribuida y este punto final, que aquí tengo un error, realmente sería el nodo D. Entonces, la primera sección, voy a poner mi origen en el nodo A y avanzar hacia la derecha. El dominio sería 0 menor o igual que x1 menor que 3 metros. Dibujo mi diagrama de cuerpo libre, que es el eje de la barra. La carga vertical, que en este caso es la reacción horizontal. Siempre es conveniente poner hacia dónde estoy colocando mi sistema de coordenadas, y dibujo el momento en la dirección positiva de acuerdo con la convención de signo. Recuerden, estoy haciendo una sección entre el punto A y el punto donde inicia la carga distribuida. Hago el corte y me quedo con la sección izquierda. Esta es la convención de momento flexionante para esa sección. La ecuación de momento vale 122.5. Ahora, la siguiente sección. En la siguiente sección, como voy a utilizar integración, me conviene mover el origen de coordenadas y ponerlo en el punto donde inicia precisamente la carga distribuida, o el punto real B en mi problema original. La sección entonces iría desde 0 hasta 7 metros, que es la suma de 4 más 3, para una nueva coordenada, en este caso x2. Dibujo el diagrama de cuerpo libre con todas las cargas que actúan en él. Estoy haciendo un corte en algún punto a lo largo de donde está actuando la carga distribuida y me estoy quedando con el diagrama de cuerpo libre a la izquierda. Si es así, mi ecuación de momentos estaría escrita como la ven ustedes aquí: menos 25x2 al cuadrado más 122.5x2 más 367.5. Recuerden ustedes que siempre les he recomendado que una vez que tenemos las ecuaciones de momento, debemos de verificar que éstas cumplan con las condiciones de apoyo que tengo y con las condiciones de continuidad. Estas dos ecuaciones cumplen con esas características. Si nosotros encontramos que algunas de mis ecuaciones no cumplen con las condiciones de apoyo para momento flexionante o condición de continuidad para momentos flexionantes, entonces es momento de regresar y revisar en dónde tengo el error en mis ecuaciones. Bueno, continuamos. Con estas ecuaciones de momento, recuerden que es precisamente muy fácil encontrar los diagramas de momentos friccionantes. Por ejemplo, la primera ecuación es una ecuación de una línea recta con pendiente positiva. Como estoy avanzando de izquierda a derecha, vean que eso quiere decir que voy desde este punto hasta este punto en una línea recta con pendiente positiva y voy a llegar al valor de 367.5. Después de la ecuación de momentos para el tramo de 0 a 7, notamos que la segunda derivada no está calculada aquí, pero la segunda derivada es negativa. Quiere decir que la curva o la parábola que la representa es cóncava para abajo, tal y como la ven aquí. Aprovechando que tengo la ecuación de momento, yo ya sé que si calculo la derivada de m con respecto a x2, voy a encontrar el punto para el cual la recta tangente a la ecuación de momento es horizontal, o dicho de una manera más simple, voy a encontrar el punto en donde el momento es máximo, que en este caso calculo la primera derivada, la igualo con 0 y despejo. Y me dice que el momento máximo para este tramo de 0 a 7
se presenta a 2.45 metros, pero noten que es para la coordenada x2, es decir, son 2.45 metros a partir de donde inicio a medir la coordenada x2. Y el valor del momento, aquí lo expresé, es de 517.563 kilonewtons por metro. Bueno, ya tengo mi diagrama de momentos. El diagrama de momentos, cuando lo divido entre el EI, que en este caso LI es constante, por lo tanto el diagrama de momentos y la carga elástica tienen la misma configuración. El modelo conjugado, ¿cómo lo construyo? Como mi problema de la viga isostática fundamental es una viga con apoyos simples externos, el modelo conjugado queda exactamente igual. Una viga simple con apoyos simples externos. Aquí está el modelo conjugado. Entonces, en el método de la viga conjugada, si nosotros queremos calcular los desplazamientos en mi estructura real, recordarán que se relacionan con los elementos mecánicos de la viga conjugada y en particular el momento flexionante de la viga conjugada es igual a los desplazamientos lineales en mi estructura original. Como yo estoy interesado en calcular las incompatibilidades geométricas en los puntos B y C, entonces necesito calcular los momentos flexionantes en los puntos B y C. Pero antes de calcular esos momentos, notarán que en esta viga necesito calcularle sus reacciones. Vamos a ver cómo calculamos las reacciones. Podemos utilizar suma de momentos igual con 0. En el nodo A, positivos en la dirección que ven aquí, y aplico la ecuación. Vamos a suponer de entrada que las reacciones son verticales hacia arriba. Entonces voy a tener 10 por RD, la reacción en D, por este brazo de palanca, y las cargas, como yo tengo la ecuación que las describe, por ejemplo, para el triángulo, el momento de este primer triángulo va a ser igual. Tiene un signo negativo porque vamos a suponer que esta carga va en dirección contraria a la reacción. Tengo la ecuación de momentos para ese primer tramo, que es de 0 a 3, 122.5x1 por su brazo de palanca. ¿Cuál es el brazo de palanca? Pues simplemente multiplico a esto por x1. Recuerden que mi origen para x1 es el nodo A y estoy avanzando hacia la derecha. Entonces, de manera natural, el brazo de palanca es simplemente x1. Ahora, para este resto, para esta parábola, ¿cómo calculo el momento flexionante? Bueno, el momento flexionante va a ser igual a la ecuación de momento para este tramo, para el tramo de 0 a 7, y el brazo de palanca lo calculo de la siguiente manera. Recuerden que la x2 va desde este punto donde tengo el cursor hacia la derecha. Entonces el brazo de palanca con respecto a va a ser 3 más x2. Y puedo calcular la suma de momentos con estas expresiones integrales. Esta ecuación la igualo con 0, resuelvo las integrales y voy a encontrar que la reacción en el nodo D es de 1725.21 hacia abajo. ¿Por qué? Recuerden que la carga elástica al venir de un momento positivo pues es una carga que actúa verticalmente hacia arriba, entonces las reacciones me dan negativas, quiere decir que va para abajo, ¿no? Simplemente. Ya teniendo esta reacción, podemos aplicar después suma de fuerzas en Y igual con 0 y calcular la reacción en A. Y también la puedo calcular utilizando integración. La carga equivalente para el triángulo pues es igual al área del triángulo, que es igual a la ecuación de momentos de 0 a 3 integrada. Y la ecuación que me representa el área de este sector parabólico, de esta área parabólica, pues precisamente la ecuación de momentos dividido entre EI e integrada de 0 a 7. Y a eso pues le voy a quitar la reacción que acabo de encontrar porque es una suma de fuerzas en Y y la igualo, con la reacción RA la igualo con 0 y de aquí despejo lo que vale RA, previa evaluación de las integrales. RA vale 1541 por 0.41 EI, perdón, 1541.46 EI vertical hacia abajo. Ya teniendo esto, mi modelo de viga conjugada, ahora sí, con las reacciones ya puestas en ella e identificando los nodos B y C, el último paso para calcular las incompatibilidades geométricas es determinar cuánto vale el momento en B y cuánto vale el momento en C. Aquí vale la pena mencionar
que si yo calculé mis ecuaciones de momento flexionante colocando los orígenes a la izquierda y avanzando hacia la derecha, pues debo de tomarlos en cuenta al momento de calcular estos momentos. ¿Para qué? Pues para utilizar estas ecuaciones de manera analítica. Entonces, para calcular el momento en B, ¿sí? Lo que hacemos es hago un corte imaginario en B y me quedo con la parte derecha, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esta manera lo que estoy haciendo es colocar mi origen para el momento justo en el punto donde está B. Y recuerden que para esta parábola, mi sistema de coordenadas que las describe, pues era la coordenada x2 y la coordenada x2 tenía su origen en el punto B y avanzaba hacia la derecha. Entonces, de manera natural me sirve para calcular el momento. Aquí en este diagrama de cuerpo libre también dibujé la reacción del nodo de la derecha. Entonces, aplicamos suma de momentos en B igual con 0. Elegimos positivo, por ejemplo, la dirección positiva del momento en el corte. Y voy a tener que este momento, el momento flexionante que representa la carga equivalente de esta parábola con respecto a este punto es un momento negativo, el EI lo saco y va a ser el área de la parábola que está representada por la ecuación de momento por su brazo de palanca a este punto, que de manera natural es x2. Entonces, a esto le voy a sumar el momento flexionante provocado por esta carga concentrada, más el momento mb igual con 0. De aquí sacamos que el momento flexionante en el punto B de la viga conjugada vale 4073.14 EI y este es igual a la incompatibilidad geométrica o desplazamiento vertical del nodo B. De igual manera podemos calcular entonces esta incompatibilidad geométrica pero en el nodo C. Entonces hago un corte en el nodo C y me quedo con la parte derecha de ello. Aquí está dibujado el diagrama de cuerpo libre. En este caso, como nuevamente vamos a utilizar las expresiones de momento flexionante para calcular este momento, hay que recordar que la coordenada x2 tiene su origen en B, aquí, y avanza hacia la derecha, pero vean que yo estoy cortando o utilizando una sección que pasa por C, ¿sí? Entonces debo de tomar en cuenta que aquí hay 4 metros antes de este punto, ¿no? Antes de este punto hacia la izquierda hay 4 metros. Entonces aplico suma de momentos en C igual con 0. Esta carga elástica se representa con la integral ahora de 4 a 7. ¿Por qué? Recuerden, mi origen estaba en este punto donde está el cursor. Hay 4 metros y yo estoy integrando nada más desde C hasta D, es decir, de 4 a 7 para la coordenada x2. Pongo la expresión para momento flexionante en este tramo y su brazo de palanca. Vean que la coordenada x2 nuevamente es una coordenada natural para calcular el momento, nada más observando que yo estoy tomando el momento aquí en este punto donde está el cursor en C, ¿sí? Entonces debo de tener en cuenta que la distancia x2 va desde aquí hasta acá. Entonces a x2 le debo de quitar 4 metros y ese es el brazo de palanca para esta carga elástica. Además del momento flexionante provocado por la reacción del apoyo derecho. Si es así, el momento flexionante en el modelo conjugado en el punto C vale 4320.63 sobre EI y este es igual a la incompatibilidad geométrica del nodo C o al desplazamiento vertical en el nodo C provocado por la carga externa cuando actúa sobre la viga isostática fundamental. Muy bien, ya tengo calculados estos desplazamientos de incompatibilidad geométrica. Ahora vamos a calcular los desplazamientos en los nodos B y C provocados por cargas unitarias. ¿Por qué? Recuerden ustedes que en el método de flexibilidad es lo que realmente estoy buscando es de qué tamaño tiene que ser la fuerza en el nodo B y en el nodo C para que estas incompatibilidades geométricas no ocurran o sean iguales a 0 en este caso, porque estoy trabajando con una viga con apoyos fijos. Bueno, pero como de entrada yo no sé de qué tamaño es esa fuerza, voy a utilizar el concepto de coeficiente de flexibilidad. El coeficiente de flexibilidad
es una medida de qué tan deformable es este punto. Por ejemplo, si yo aplico esa fuerza unitaria en el nodo B, voy a calcular el coeficiente de flexibilidad es delta BB, que es el desplazamiento en el nodo B cuando aplico una fuerza unitaria en B, y el delta CB, que es el desplazamiento en C cuando aplico una carga unitaria en B. Como estos desplazamientos fueron o serán evaluados para una carga unitaria y estamos trabajando con la teoría elástica, se permite utilizar el concepto de superposición porque los materiales son lineales. Entonces, lo que vamos a argumentar es si yo conozco el desplazamiento provocado por una fuerza unitaria y si, por ejemplo, esta fuerza en vez de ser unitaria tuviera un valor de 2, entonces los desplazamientos o coeficientes de flexibilidad tienen el valor doble. Siguiendo este orden de ideas, entonces, si yo conociera el valor de la reacción en el nodo B, que le puedo llamar, por ejemplo, XB, yo tendría los valores de los desplazamientos que estoy buscando. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros utilizamos cargas unitarias y después los coeficientes de flexibilidad los multiplico por la reacción desconocida. Entonces, en este caso, tengo la carga unitaria, las reacciones se calculan muy fácil para esta viga, son 7 décimos para el extremo izquierdo, la reacción izquierda, y 3 décimos para la reacción derecha. El diagrama de momentos flexionantes para esta viga, donde está actuando la carga unitaria, es triangular y el momento máximo vale 7 décimos por 3, son 21 décimos que al dividirlo entre EI tengo la carga elástica. Para construir el modelo conjugado tengo una viga simple con apoyos externos, el modelo conjugado vuelve a ser una viga simple con apoyos externos. Aquí tengo mi modelo conjugado para esta carga, que vale la pena también mencionar que cuando yo aplique la fuerza unitaria en C, viendo que además son simétricos aquí las cargas, pues voy a tener precisamente los mismos valores para delta BB que para delta CC. Es una observación nada más. En este caso, por ejemplo, el momento en C, que lo estoy poniendo aquí, este valor de 9 sobre 10 I, sale de multiplicar esta fuerza por esta distancia de 3 metros, porque estoy calculando el momento en C. 3 por 3 décimos vale 9 décimos. Calculamos las reacciones en los apoyos A y en el apoyo D. Para ello podemos tener suma de momentos en A igual con 0, que en este caso, por ejemplo, va a ser el momento provocado por este primer triángulo entre A y D, que es un medio de la base, que son 3 metros, la altura 21 décimos EI, por su brazo de palanca. El centroide del triángulo está a 2 tercios de este punto, 2 tercios por 3 me da 2. Después el del otro triángulo que va entre el nodo B y el nodo D, su carga equivalente es igual al área del triángulo y vale un medio de la base, que son 7 metros, 4 más 3, por la altura 21 décimos EI, por su brazo de palanca. El brazo de palanca está colocado a un tercio de 7, es decir, 7 tercios, y le debo de sumar la distancia que hay de aquí al nodo B, es decir, 3 metros, menos el momento de esta reacción, que es RD por 10. Haciendo esta operación y después aplicando suma de fuerzas en Y, calculamos que la reacción en D vale 4.55 EI vertical hacia abajo y la reacción en A vale 5.95 sobre EI, también vertical y para abajo. Con estas reacciones ya podemos calcular cuánto vale el momento en B, que sería el coeficiente de flexibilidad es delta BB, y sería 5.95 por 3 metros menos el área equivalente o el área de este triángulo por su brazo de palanca, que sería un medio de la base por la altura, y el brazo de palanca es la distancia que hay del centroide del triángulo al punto B, que sería un tercio de 3, es decir, 1. Con esto tenemos que el momento MB vale 14.7 sobre EI y es igual al coeficiente de flexibilidad es delta BB. ¿Qué es delta BB? Es el desplazamiento en el nodo B cuando aplico una fuerza unitaria en B. Y les decía que por simetría, es decir, si yo coloco después en otra viga, borro esta carga unitaria y la aplico en C, voy a obtener el mismo diagrama, nada más que invertido, y
el mismo valor de delta, en este caso CC, es decir, el coeficiente de flexibilidades, delta CC, que es el desplazamiento en C, cuando aplico una carga unitaria en C. Por lo tanto, esos dos son iguales y me evito calcular esa otra, dibujar esa otra viga, calcular reacciones y calcular momentos. Ahora, voy a calcular el momento en el nodo C. Para ello puedo hacer, por ejemplo, un corte, me quedo con la parte derecha de ese corte y voy a tener el momento en C es el área equivalente del triángulo, un medio de la base, que son 3 metros, por la altura 9 décimos EI por su brazo de palanca, que es 1 metro, menos el momento de esta carga concentrada en el punto D, que sería 4.55 sobre EI por 3. Este momento es el momento en C, que para esta viga es el coeficiente de flexibilidades delta CB y vale 12.3 sobre EI. Pero también por simetría, el coeficiente de flexibilidades delta CB es igual al coeficiente de flexibilidades delta BC. Entonces, con esta sola viga y aprovechando su simetría, pues ya tenemos todos los coeficientes de flexibilidades y por lo tanto yo ya puedo escribir mis ecuaciones de compatibilidad geométrica. Recuerden que el propósito de estas ecuaciones es escribir una expresión que lo que me está diciendo es que la suma de todos los desplazamientos en un punto deben de ser igual a la condición inicial que tenía. En este caso voy a tener dos ecuaciones de compatibilidad, puesto que mi estructura es hiperestática de grado 2. Por cada grado de hiperestaticidad se debe de escribir una ecuación de compatibilidad. ¿Por qué? Porque recuerden que por cada grado de hiperestaticidad estoy quitando un apoyo o liberando un grado de libertad. Entonces, en este caso voy a tener dos ecuaciones de compatibilidad. La primera, lo que me va a decir la primera ecuación de compatibilidad, o lo que intenta representar, es la condición inicial que yo tengo de desplazamientos verticales en el nodo B. Aquí me regresé para notar que en el nodo B los desplazamientos verticales iniciales son 0, al igual que en C. Pero vean que como nosotros quitamos los apoyos, aparecieron estos desplazamientos que se llaman incompatibilidades geométricas. Entonces, estos desplazamientos, por ejemplo, en el nodo B, delta prima B, sumado con el coeficiente de flexibilidades que me representa el desplazamiento en el nodo B provocado por esta carga unitaria. Aquí yo ya no dibujé la otra viga, pero sería después, más el desplazamiento en el nodo B provocado por una carga unitaria en C. Todos estos desplazamientos deben de ser iguales con 0. Y eso lo voy a poner aquí en la ecuación. El desplazamiento provocado por quitar los apoyos, que se llama incompatibilidad geométrica, más el coeficiente de flexibilidad es delta BB. Recuerden que este se calculó para carga unitaria. Entonces estamos asumiendo la teoría elástica, por lo tanto el comportamiento es lineal y se permite el principio de superposición. Entonces se multiplica por XB más el desplazamiento provocado por una carga unitaria aplicada en C multiplicado por XC. Todos estos desplazamientos deben de ser iguales a 0. Tengo mi primera ecuación de compatibilidad. La segunda ecuación de compatibilidad se escribe igual y significa la suma de todos los desplazamientos en C, en este caso es igual con 0. ¿Por qué se iguala con 0? Porque los apoyos en mi estructura original son apoyos rígidos, es decir, no permiten desplazamientos. En este caso no se permite el desplazamiento lineal. Bueno, sustituyo los valores que yo ya tengo para los coeficientes de flexibilidades y para los valores de las incompatibilidades geométricas. En este caso todo está dividido entre EI, puede salir como factor común, al estar igualado con 0 desaparece. Resuelvo mi sistema de ecuaciones y yo encuentro que XB, que representa la reacción vertical en el nodo B, me dio con signo negativo y tiene un valor de 103.88 kilonewtons. Entonces quiere decir que esta reacción va en dirección contraria que la carga unitaria que aplicamos en el nodo B. La carga unitaria que aplicamos en el nodo B era vertical hacia abajo. Por lo tanto, si me dio signo negativo, quiere decir que la reacción va para arriba.
Lo mismo aplica para el nodo C, nada más que en este caso el valor es de 207 kilonewtons. Cuando yo ya tengo estas reacciones, hasta aquí termina el método de las flexibilidades. Vean, el método de flexibilidades me permitió encontrar ecuaciones adicionales, que eran estas dos ecuaciones de compatibilidad, que junto con mis dos ecuaciones de equilibrio voy a tener un sistema de 4 ecuaciones para 4 incógnitas, las reacciones en A, B, C y D. Pero con el método de flexibilidades yo ya encontré las primeras dos, que fueron hiperestáticas. Entonces voy a utilizar ahora las dos ecuaciones de equilibrio que me quedan para calcular las reacciones en A y en D. Para calcular, por ejemplo, la reacción en A, puedo utilizar suma de momentos en A igual con 0. Aquí está la expresión. Lo que me va a dar un valor de 51.44 kilonewtons verticales hacia arriba para la reacción en D. Y después de una suma de fuerzas en Y igual con 0, voy a encontrar la reacción en A de 12.32 kilonewtons verticales hacia abajo. Ya con esto puedo dibujar las reacciones en mi estructura. Bueno, recuerden que cuando se está trabajando con estructuras y estoy calculando o estoy empleando el análisis estructural se da por concluido cuando yo entrego o soy capaz de dibujar los diagramas de los elementos mecánicos. En este caso no estoy dibujando los diagramas de los elementos mecánicos porque eso ya lo vi en temas, en videos pasados. Ya teniendo, por ejemplo, las reacciones y las cargas, puedo utilizar el método de las secciones para calcular o dibujar el diagrama de cortante y el diagrama de momento flexionante. Estos diagramas deben de estar con el mayor detalle posible, puesto que son los que se utilizan para dimensionar a los miembros que van a representar a la estructura, ya sea de mampostería, de concreto o de acero en este caso, ¿no? Entonces recuerden, aquí falta dibujar los diagramas de los elementos mecánicos. No crean que el análisis estructural nada más se termina hasta aquí. Bueno, eso es todo por este video. Muchas gracias por su atención.